Ok. El arreglo en paralelo de resistencias. ¿Cuándo tenemos un arreglo en paralelo de resistencias? Es en donde las terminales del elemento resistivo coinciden con las terminales del subsecuente elemento resistivo. Entonces, cuando yo tengo mi resistor y los extremos de ese conductor del resistor coinciden con los extremos del subsecuente elemento resistor, sin que exista ningún elemento de por medio entre estos dos, entonces a este arreglo se le conoce como un arreglo tipo paralelo. Y así sucesivamente, este elemento está conectado con el subsecuente y este con el subsecuente, ¿sí? Por arriba y por abajo, por ambos extremos. Entonces, este es puro conductor eléctrico, cuya resistencia es muy baja, ¿ok? Y como consecuencia no representa como tal parámetros de resistencia significativos como para considerarlos. La corriente que circula, la corriente total que circula por el circuito va a ser igual a la suma de las corrientes que pasa por cada uno de los elementos. Por aquí pasa la corriente N, la corriente 3, la corriente 2, la corriente 1 y se van a ir sumando de forma tal que esta corriente llega aquí a la parte baja, ¿sí? Se sigue por esa trayectoria hasta que llega a la placa negativa de mi fuente de alimentación. Y así sucesivamente llega aquí y se suma con la corriente 3, se suma con la corriente 2, aquí se suma con la corriente 1 y ya en este brazo, nuevamente llega la corriente total a la fuente de alimentación. Entonces, así como sale la corriente total y se va subdividiendo, se subdivide aquí y así sucesivamente. De la misma forma, cuando llegan a la parte inferior, sí, se van sumando cada una de esas corrientes hasta obtener la corriente total, que es la que llega a la batería o a la fuente de alimentación. VCC es la batería. Entonces, una batería o una pila. Y los extremos de la batería, si pueden observar, están conectados a los extremos de los elementos resistivos. Como consecuencia, el voltaje que se establece a la salida de la batería es el mismo que vamos a considerar en cada uno de los elementos. Entonces, el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje de cada uno de los elementos. Entonces, el voltaje de la fuente es igual al voltaje de la resistencia 1, 2, 3 y así hasta la resistencia N. Ok. Entonces, vamos con la primera ley que rige el comportamiento del arreglo en paralelo. El voltaje de la fuente es igual al voltaje de cada uno de sus elementos. La corriente total es la suma de las corrientes parciales que fluye por cada uno de los elementos. La resistencia equivalente total es el inverso de los inversos de las resistencias, de la suma de las resistencias de cada uno de sus elementos. O también lo podemos igualar como el inverso de la suma de los inversos de las resistencias. ¿Ok? Y finalmente a este pues le obtenemos el inverso, ya que se haya hecho toda esta operación. Se obtiene el inverso y obtenemos la resistencia equivalente. ¿Sale? Vamos a tener dos casos particulares. El primer caso particular es cuando tenemos solo dos resistencias. Haciendo esta operación con dos resistencias o haciendo esta operación con dos resistencias, vamos a obtener que va a ser R1 por R2 entre la suma de R1 más R2. Cuando tenemos resistencias del mismo valor. Cuando tenemos resistencias del mismo valor, la resistencia equivalente va a ser igual al valor de cualquiera de las resistencias entre el número de resistencias que existan en el circuito. Ok, la potencia. La potencia total del circuito es la suma de las potencias individuales que está consumiendo cada uno de esos elementos resistivos. P representa la potencia utilizada en el circuito, lo vamos a medir en watts, ¿sí? Y esta potencia es igual al producto de voltaje por la intensidad de corriente. También lo podemos representar como la resistencia por la intensidad al cuadrado o como el voltaje sobre la resistencia. Y eso lo tenemos un poquito más aquí arriba, donde vimos el calor disipado al medio ambiente. Entonces, la potencia es R por I al cuadrado
B por I o B cuadrada sobre R. Esa es la potencia. Son las expresiones que tenemos para poder expresar la potencia. La energía. La energía de un circuito va a ser igual a la suma de las energías individuales que está consumiendo cada uno de esos elementos resistivos. Entonces, la suma de todos ellos me va a dar la energía total y lo mismo va a pasar con el calor. El calor que disipa ese circuito al medio ambiente va a ser igual a la suma de cada uno de esos elementos resistivos que está conectado en el circuito. ¿Sale? Donde Q representa el calor medido en calorías.